El duque de Warrington llegó a Ashworth Hall en una tarde gris. Las ruedas de su carruaje trituraban la grava con un sonido parecido al rechinar de dientes. No admiró los setos simétricos ni el lago ornamental. Había venido con la eficiencia de un hombre que realiza una transacción comercial, y su negocio era el matrimonio. El conde de Ashworth lo recibió en el salón. Era un hombre cuya fortuna había menguado, pero cuyo orgullo permanecía intacto. Dos hijas estaban sentadas en el sofá como perlas dispuestas sobre terciopelo. La señorita Margaret Ashworth, la mayor, de cabello dorado y serena, inclinó la cabeza con una gracia ensayada. La señorita Catherine Ashworth, la hija del medio, poseía una belleza más afilada y una sonrisa que no vacilaba. Ambas habían sido preparadas. Ambas entendían lo que estaba en juego. El duque se paró frente a la chimenea. Su silueta se imponía contra el mármol del hogar. Era alto, de cabello oscuro. Sus facciones parecían esculpidas por alguien que valoraba la precisión por encima de la calidez. Su abrigo era de la mejor calidad. Sus botas relucían. Su expresión era indescifrable. «Milord», comenzó el conde, «permítame presentarle a mis hijas, Margaret y Catherine. Su gracia, el duque de Warrington». Las hermanas hicieron una reverencia. El duque inclinó la cabeza una fracción. No comentó sobre sus vestidos ni sobre sus talentos. No le gustaban los halagos. «Tiene hijas casaderas», dijo el duque. Su voz era un barítono grave que llenaba la habitación sin esfuerzo. «Requiero una esposa. Un heredero es necesario. No tengo requisitos sentimentales. Debe ser de buena cuna, sana y capaz de dirigir una casa ducal. Veo dos candidatas adecuadas ante mí. Me casaré con la hija que considere más adecuada, milord. La elección es suya». La boca del conde se abrió y luego se cerró. Un rubor de placer le subió por el cuello. Al recibir tal poder, ya podía sentir el peso del oro de Warrington en sus cuentas. Margaret y Catherine intercambiaron una mirada que contenía una buena dosis de ambición. «Su gracia es muy generoso», logró decir el conde. «Estoy seguro de que cualquiera de mis hijas mayores sería una espléndida duquesa. Podríamos discutir sus respectivas virtudes». La puerta del otro extremo del salón se abrió. La mirada del duque se desvió y las palabras se detuvieron en su garganta. Ella entró como si el viento la hubiera traído desde los campos. Su traje de montar era de un verde musgo oscuro, salpicado de barro en el dobladillo. Su cabello, de un castaño profundo, se había escapado de sus horquillas. Caía en ondas rebeldes más allá de sus hombros. En una mano enguantada, llevaba un libro gastado, con el dedo marcando una página. Se detuvo cuando vio la reunión. Sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo. Sus ojos, grises como el mar en invierno, recorrieron la habitación con franca sorpresa. Helena Ashworth, la hija menor, no había tenido la intención de interrumpir. Había estado cabalgando por el prado norte, persiguiendo el horizonte. Lo hizo hasta que su yegua estuvo cubierta de espuma y sus pulmones ardían. Se había olvidado por completo de la hora. «Perdónenme», dijo, con voz clara y sin prisas. No tartamudeó. No se hundió en una reverencia de arrepentimiento. Simplemente se quedó allí, arraigada en su propia rebeldía, como si los salones y los duques fueran incidentales en su existencia. La expresión del conde se agrió. «Helena, tenemos un invitado. Se esperaba que estuvieras presente». «No fui informada», respondió Helena, y su mirada se encontró con la del duque. Duró solo un momento, ese encuentro de miradas, pero se mantuvo. Él no vio coquetería, ni cálculo. Ella lo miró como si fuera simplemente un hombre. No un título, no una fortuna. Fue tan desconocido que se sintió despojado. «Su hija menor», dijo el duque, con la voz más baja ahora. «No la mencionó. Todavía no ha sido presentada en sociedad», interrumpió rápidamente la condesa, con una sonrisa forzada. «Aún es una niña, tengo 20 años», dijo Helena, y no había petulancia en ello, simplemente una declaración de hechos. Caminó hacia una mesa auxiliar y dejó su libro. Luego se volvió para enfrentarlos. «Ya he sido presentada, madre. Simplemente encuentro la temporada social aburrida». Los labios de Margaret se apretaron.
Catherine estudió a su hermana menor con una mezcla de envidia y confusión. El duque no apartó la mirada de Helena. Sintió una extraña atracción, una irritación que no era irritación en absoluto. ¿Cabalga sin compañía?, preguntó él. Mi yegua es una compañía excelente, dijo Helena. No habla del tiempo ni del precio de la seda. Un sonido escapó del duque, no una risa, pero algo parecido. Lo reprimió rápidamente. El conde parecía horrorizado. La condesa parecía a punto de desmayarse. Los dejaré con su discusión, añadió Helena. Esta vez hizo una reverencia adecuada, una inclinación breve y digna, y salió de la habitación, sus botas embarradas, dejando leves huellas en la alfombra. El silencio se prolongó. El duque se encontró mirando la puerta cerrada. La proposición que había hecho momentos antes ahora le sabía a polvo en la boca. Había dicho que se casaría con cualquier hija que el conde eligiera, y el conde elegiría a Margaret o a Catherine. Pero los pensamientos del duque no se apartaban de la más joven, la que no había sonreído con falsedad, la que no había sido presentada, la que había entrado tarde y había desbaratado su certeza sin esfuerzo. «Volveré a visitarles mañana», dijo bruscamente. El conde se animó. «Por supuesto, su gracia, nos prepararemos. Confío en que todas sus hijas estarán presentes», añadió el duque, en un tono que no admitía discusión. Partió de Ashworth Hall, con la mente en un torbellino. Se dijo a sí mismo que era mera curiosidad. Un hombre de su posición no perseguía a chicas impertinentes, con el pelo alborotado y ojos grises que veían con demasiada claridad. Necesitaba una esposa, no un acertijo. Pero mientras su carruaje avanzaba por el camino, se dio cuenta de que no había mirado realmente ni a Margaret ni a Catherine. No podía recordar el color de sus ojos. Sin embargo, podía describir el tono exacto de los de Helena. Segunda parte. La debutante reacia. Pasaron 3 días antes del regreso del duque. Ashworth Hall bullía de expectación. El conde había ordenado flores frescas en cada jarrón. La condesa había instruido a Margaret y Catherine sobre sus talentos. Un arpa pulida esperaba en la sala de música. Una selección de acuarelas había sido dispuesta artísticamente. Helena observaba estos preparativos con el desapego de un naturalista que observa una especie curiosa. No tenía intención de actuar. La mañana de la visita del duque, se retiró a la biblioteca, una habitación que el resto de su familia ignoraba. Las motas de polvo flotaban en la luz sesgada. El aroma a cuero viejo y papel la envolvía como un chal familiar. Estaba sentada en el alféizar de la ventana, con un volumen de tratados agrícolas abierto en su regazo, cuando la puerta se abrió. Esperaba a un sirviente. En su lugar, el duque de Warrington estaba en el umbral. Estaba solo, sin lacayo, sin un conde revoloteando. La había buscado. Y saberlo le provocó un hilo de inquietud en su compostura, su gracia. Ella cerró el libro, pero no se levantó. Los salones de recepción están en el ala este. Lo sé. Él entró, su presencia consumiendo el pequeño espacio. Pregunté por usted. Su madre me dirigió aquí, aunque parecía angustiada por la petición. Mi madre cree que una biblioteca no es lugar para una dama. Helena dejó el libro a un lado. Teme que desarrolle opiniones propias. La boca del duque se torció. ¿Las tiene? Opiniones, varias. Se consideran bastante pasadas de moda. Se acercó más, deteniéndose frente a la ventana. La luz captó los hilos de plata en su chaleco. Usted desaprueba mi proposición. Helena le sostuvo la mirada firmemente. La encuentro reductiva, su gracia. Desea casarse con una hija de esta casa, como si seleccionara una yegua de cría. Usted no necesita una esposa. Necesita una función. Eso no es lo mismo. Un músculo tembló en su mandíbula. Habla con audacia. Hablo con honestidad. Usted llegó y se declaró indiferente a qué mujer se convertiría en su duquesa. ¿No le parece eso insultante? Para mis hermanas, para cualquier mujer. No somos adornos intercambiables. El duque guardó silencio. A lo lejos, la risa de una doncella resonó por los pasillos. Nunca le habían hablado de esa manera, ni una mujer, ni nadie. Debería haberle enfadado. En cambio, removió algo calcificado en su pecho. Y si la hubiera elegido a usted,
Preguntó en voz baja. ¿Habría aceptado? La expresión de Helena no vaciló. Me habría negado. No seré el reemplazo para un papel que cualquier mujer podría desempeñar. Preferiría casarme con un hombre que me ame, o no casarme en absoluto. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Quiso descartarlas como idealismo de niña. No pudo. Había acero bajo su calma. La puerta se abrió de nuevo, y Julian Croft entró con la confianza natural de un hombre acostumbrado a ser bienvenido. Era rubio, con una sonrisa que desarmaba y un abrigo que, aunque bien cortado, mostraba signos de un cuidadoso remiendo. Se detuvo al ver al duque. Su sonrisa se agudizó. Su gracia, no esperaba encontrarlo aquí. La mirada de Croft se dirigió a Helena, suavizándose. Señorita Helena, traje el volumen de sonetos que le prometí, aunque veo que está ocupada. Señor Croft, dijo Helena cálidamente, y el duque notó la diferencia en su tono, el placer genuino, la falta de cautela. Usted siempre es bienvenido. Su gracia ya se iba. El despido fue hábil. El duque no tuvo más remedio que inclinar la cabeza y retirarse, aunque cada instinto le exigía quedarse. Al pasar junto a Croft, sus miradas se encontraron. Un breve choque de acero bajo la cortesía. En el pasillo, el duque se detuvo. Oyó la risa grave de Croft, el murmullo de respuesta de Helena. Algo caliente y desconocido se retorció en sus entrañas. Lo reconoció como celos, y ese reconocimiento lo horrorizó. Esa noche, anunció su intención de organizar un baile en Warrington Chase, su finca principal. Se enviarían invitaciones a los Ashworth y a la nobleza vecina. Aparentemente, era un gesto social. En privado, el duque sabía que estaba montando un escenario, y por primera vez en años, el resultado importaba. Helena recibió la noticia con consternación. Entendía el propósito del baile, una exhibición, una competencia. Le dijo a su madre que no asistiría. La condesa lloró. El conde tronó. Al final, el deber prevaleció. Iría, pero no se pavonearía. El duque, solo en su estudio esa noche, miraba un retrato en miniatura sobre su escritorio. Era una mujer de cabello oscuro y sonrisa melancólica, muerta hacía mucho tiempo. La había amado una vez, antes de que la tisis se la llevara. Desde entonces, el matrimonio le había parecido una transacción, una necesidad despojada de sentimiento. Sin embargo, las palabras de Helena resonaban en su mente. No seré un reemplazo. Ya no sabía lo que quería. Solo sabía que no podía dejar de pensar en la hija menor, la que había entrado tarde y se había negado a ser ignorada. Tercera parte, un baile de desafío. Warrington Chase resplandecía a la luz de las velas. Los carruajes se alineaban en el camino como un collar de perlas negras, descargando damas vestidas de seda y caballeros con calzones de satén. El salón de baile, con su altísimo techo con frescos y sus imponentes espejos, era una obra maestra de opulencia. El duque estaba en el centro, saludando a los invitados con una cortesía mecánica, su atención dividida. Los Ashworth llegaron en un revuelo de nerviosa emoción. Margaret vestía de azul pálido, su cabello adornado con perlas. Catherine vestía de rosa, su sonrisa brillante y ensayada. Se movieron entre la multitud como barcos lanzados con vientos favorables. Helena entró la última. Su vestido era del color de las nubes de tormenta, un gris plateado sin volantes ni adornos excesivos. Un solo collar de granates rodeaba su garganta. Su cabello estaba peinado con sencillez, y no llevaba plumas ni adornos. En un mar de pavos reales, ella era un gorrión. Y sin embargo, el duque no podía apartar la mirada. El baile comenzó. Llevó a Margaret a bailar una cuadrilla. Su conversación era un torrente de cumplidos cuidadosamente ensayados. Bailó un minuet con Catherine, quien se reía de cada uno de sus comentarios. Eran encantadoras, talentosas, todo lo que una duquesa debería ser. No sintió nada. Entonces la vio. Helena estaba cerca de las puertas de la terraza, hablando con Julian Croft. La cabeza de Croft estaba inclinada hacia ella. Su postura era íntima. Helena sonreía, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos grises hasta volverlos plateados. La mano del duque se apretó en su copa de vino,
cruzó el salón de baile. La multitud se abría ante él como el agua ante la proa de un barco. «Señorita Helena, creo que el próximo baile es mío». No era una pregunta. Croft se puso rígido. La sonrisa de Helena se desvaneció, reemplazada por una compostura educada. «No recuerdo haberlo reservado, Su Gracia. Lo estoy reservando ahora». No podía negarse sin causar una escena. Puso su mano en el brazo de él, y él la condujo a la pista. La orquesta empezó a tocar un vals, escandaloso por su intimidad. Su mano se posó en la cintura de ella. Sus dedos descansaron en el hombro de él. Empezaron a moverse. «Usted me evita», dijo él con voz grave. «Observa correctamente». «¿Por qué?» Ella giró bajo su brazo, sus movimientos fluidos. «Porque está acostumbrado a mujeres que buscan su atención. Yo no lo hago». Eso lo confunde, y la confusión lo vuelve persistente. Su agarre en la cintura de ella se apretó una fracción. «Cree que me entiende. Creo que es un hombre al que nunca le han negado nada. No es entendimiento, es simple observación». Pasaron junto a un grupo de viudas cuyos abanicos se agitaban como alas nerviosas. La expresión del duque era indescifrable, pero su pulso latía a un ritmo de frustración y algo más profundo. «Le dije que siempre obtengo lo que deseo», dijo él, su aliento cálido cerca de la sien de ella. Helena levantó la barbilla. «Y yo le dije, Su Gracia, que no puede tenerme. No seré elegida por descarte. No seré su arreglo conveniente». La música estaba terminando. Lo soltó un compás antes de la nota final, dando un paso atrás. «Gracias por el baile». Se alejó, dejándolo en la pista, con los ojos de la alta sociedad sobre él. Estallaron los susurros. Lady Jersey levantó sus impertinentes. El conde de Ashworth parecía a punto de sufrir un ataque. Margaret y Catherine miraban, sus expresiones una mezcla de confusión. Julian Croft interceptó a Helena en las puertas de la terraza. «¿Está bien?» «Perfectamente», dijo Helena, aunque le temblaban las manos. Lo había hecho en público, de forma irrevocable. Había rechazado al duque de Warrington, y el costo sería alto. Croft le ofreció su brazo. «Camine conmigo. Los jardines están iluminados con faroles. Deje que hablen». Ella tomó su brazo, y salieron al aire fresco de la noche. Dentro del salón de baile, el duque permanecía inmóvil. Había sido humillado públicamente. Su orgullo exigía que tomara represalias, que se retirara, que encontrara otra familia. Pero su mente repetía las palabras de ella, el fuego en sus ojos grises. No había sido cruel, había sido sincera. Por primera vez, se vio a sí mismo a través de los ojos de ella. Un hombre que había reducido el matrimonio a una transacción, que había olvidado que una esposa era una persona, no una función. La revelación fue amarga. Dejó su copa y se dirigió hacia la terraza, pero Julian Croft ya regresaba con Helena del brazo, con la compostura restaurada. Ella no miró al duque. No necesitaba hacerlo. El duque comprendió entonces que había perdido algo que no sabía que quería, y que recuperarlo requeriría más que riqueza y títulos. Requeriría convertirse en un hombre que ella pudiera respetar. Cuarta parte, la presión familiar. El viaje de vuelta a Ashworth Hall fue una tortura de silencio. La furia del conde llenaba el carruaje como el humo. La condesa se secaba los ojos. Margaret y Catherine estaban sentadas rígidamente, sus sueños de coronas ducales en ruinas. Helena miraba por la ventana el campo oscuro. Su propio reflejo era un fantasma en el cristal. En el vestíbulo de entrada, el conde estalló. «Lo has destruido todo. El duque nos mostró un favor inimaginable, y tú lo despreciaste públicamente. ¿Qué crees que pasará ahora? Ningún pretendiente de importancia se acercará a esta familia. Yo no busqué su favor», dijo Helena en voz baja. «Anunció que se casaría con cualquier hija que usted eligiera. Yo no estaba entre las presentadas. Simplemente me negué a ser un peón en un juego que no acepté jugar». La condesa sollozó. «Después de todo lo que sacrificamos, tu temporada, tus vestidos, para que lo tires por la borda por orgullo. No es orgullo, madre. Es un principio». La voz del conde era de hielo. «Irás a tu habitación. Permanecerás allí hasta que decida qué hacer contigo». Helena subió las escaleras sin discutir. Le dolía el corazón. No por ella misma,
sino por saber que su familia valoraba la ambición por encima de su felicidad. Siempre lo había sabido, pero la confirmación era un peso frío en su pecho. Estaba leyendo a la luz de las velas, cuando un suave golpe sonó en su puerta. No era un sirviente. El ritmo era vacilante. La abrió y encontró a Margaret, el rostro de su hermana mayor pálido en la penumbra del pasillo. «Se supone que no debo hablar contigo», susurró Margaret, «pero quería decir que lo que hiciste requirió valor. Yo no podría haberlo hecho». «Tú querías el matrimonio», dijo Helena sin acusación. «Yo quería lo que mamá quería». La voz de Margaret era débil. «No sé lo que quiero. Tú siempre lo has sabido. Esa es la diferencia». Se escabulló antes de que Helena pudiera responder. A la mañana siguiente llegó un visitante. No el duque, sino Julian Croft. Lo hicieron pasar al salón de la mañana y llamaron a Helena. El conde, todavía furioso, permitió la reunión, quizás esperando que el interés de Croft pudiera salvar algo. Julian tomó su mano, con expresión seria. «Sé que la situación es difícil. Tu familia está disgustada. La alta sociedad chismorreará, pero te he admirado durante mucho tiempo, Helena. Tengo poco que ofrecer. Mi finca es modesta, mis ingresos inciertos, pero me ofrezco a mí mismo. Cásate conmigo. Podríamos dejar todo esto atrás». Sus palabras eran un salvavidas, una salida. Ella lo miró a sus ojos azules y vio afecto, genuino y cálido. Él no era el duque. No dominaba una habitación, pero era amable y la quería a ella, específicamente a ella. «Me siento honrada», dijo lentamente, «pero necesito tiempo. No saltaré de una jaula a otra sin pensarlo». Croft asintió, aunque la decepción parpadeó en su rostro. «Esperaré. Mi oferta sigue en pie». Se marchó y Helena se quedó en la ventana, viendo desaparecer su caballo por el camino. Todavía estaba allí cuando se acercó un segundo caballo, un magnífico semental negro que reconoció, el del duque. Fue recibido, aunque el ambiente era tenso. Solicitó una audiencia privada con la señorita Helena. El conde, oliendo una segunda oportunidad, consintió. Caminaron por el jardín entre setos de tejo y rosas que ya habían florecido. El duque estaba inusualmente silencioso. Finalmente, se detuvo y la enfrentó. «Le debo una disculpa», dijo él. Helena parpadeó. Había esperado ira, recriminaciones, no esto. «Hice una declaración pública que fue desconsiderada y reductiva. Tenía razón. Una esposa no es una propiedad que se selecciona». Hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. «No siempre he sido así. Hace años amé a una mujer. Murió antes de que pudiéramos casarnos. Me dije a mí mismo que nunca más permitiría que la emoción gobernara mis decisiones. Convertí el matrimonio en un acuerdo de negocios porque era más seguro». Helena escuchó, su expresión indescifrable. La vulnerabilidad en su voz era cruda, sin pulir. Le creyó. «Esa es una razón», dijo ella, «pero no una excusa. Lo sé». Él la miró a los ojos. «No le pido que me acepte. Le pido la oportunidad de conocerla adecuadamente. No como candidata a duquesa, sino como una mujer cuya opinión he llegado a valorar. No merezco su perdón. Pido un comienzo». Un tordo cantó en el seto. Helena sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Había estado tan segura de su arrogancia, tan preparada para rechazarlo. Ahora él estaba ante ella, despojado de pretensiones, y vio al hombre debajo, imperfecto, afligido, intentándolo. «Lo consideraré», dijo ella al fin, «pero no hago promesas». El duque inclinó la cabeza. «Eso es más de lo que esperaba». Se fue, y Helena se quedó sola en el jardín, el aroma de la tierra húmeda elevándose a su alrededor. Pensó en la oferta de Julian Croft, en las expectativas de su familia, en la tranquila confesión del duque. Tenía que tomar decisiones, pero por primera vez sintió el poder de su propia voluntad como una llama firme en su pecho. Esa noche, una doncella le llevó una carta a su habitación. Era del duque, escrita con una letra fuerte y angulosa. No contenía declaraciones de pasión, ni exigencias. En cambio, hablaba de su finca, sus inquilinos, la vista desde la ventana de su biblioteca al amanecer.
Escribía como si compartiera pedazos de sí mismo, tranquilos y sin adornos. La leyó 3 veces. Luego encendió una vela y la quemó, viendo cómo el papel se convertía en cenizas. No estaba lista para responder, pero ya no estaba segura de su negativa. Quinta parte. La jugada del rival. Julian Croft regresó 2 días después, su expresión más decidida que antes. Había pasado las horas intermedias contemplando su situación. Los Ashworth estaban en desorden. El interés del duque en Helena era obvio, y aunque ella no lo había aceptado, Croft sabía que su oportunidad se estaba acabando. Encontró a Helena en el jardín, donde parecía pasar la mayoría de sus mañanas. Estaba sentada en un banco de piedra, con un libro sin abrir en su regazo. Levantó la vista cuando él se acercó, y vio las sombras bajo sus ojos. «¿No has dormido?», dijo él, sentándose a su lado. «He estado pensando». «¿En mí?». Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «En muchas cosas, en lo que quiero, en lo que estoy dispuesta a aceptar». Ella se volvió hacia él. «Julian, has sido un verdadero amigo. Valoro profundamente esa amistad, pero no puedo casarme contigo solo para escapar de mis circunstancias. Eso sería injusto para ambos». La sonrisa de Croft se desvaneció. «Es el duque entonces. La ha conquistado». «No ha conquistado nada, pero me ha mostrado un lado que no esperaba». «No estoy decidiendo entre ustedes dos. Estoy decidiendo qué quiero para mí». Un destello de amargura cruzó el rostro de Croft. «Él es un duque. Yo soy un caballero de campo con un tejado que gotea. La elección parece obvia». «Si cree que me importan los tejados», dijo Helena suavemente, «no me conoce en absoluto». Antes de que Croft pudiera responder, un lacayo apareció en el camino. «Señorita Helena, su gracia el duque de Warrington ha llegado. Solicita un momento de su tiempo». Croft se levantó. «No competiré con él en su salón. Tengo mi orgullo». Se alejó a grandes zancadas, y Helena sintió una punzada de arrepentimiento. No había querido herirlo, pero la honestidad era una cuchilla que cortaba en ambos sentidos. El duque la esperaba en el salón de la mañana. No estaba solo. El conde rondaba cerca, claramente esperando presenciar una reconciliación. La expresión del duque era tensa. «Vine porque oí un rumor», dijo el duque, con la voz controlada, «que el señor Croft le ha hecho una oferta de matrimonio y que usted la está considerando». Helena levantó la barbilla. «No veo cómo eso es de su incumbencia». «Es de mi incumbencia porque yo». Se detuvo, miró al conde y luego bajó la voz. «Porque no puedo soportar la idea de perder la oportunidad que me ha dado». «No le he dado ninguna oportunidad todavía. Dije que consideraría su petición. Eso es todo». El conde, incapaz de contenerse, estalló. «Helena, si el duque está dispuesto a pasar por alto tu comportamiento vergonzoso, debes...». «No debo hacer nada», dijo Helena, y su serena firmeza silenció la habitación. «Padre, nos dejará solos». No fue una petición. El conde, sorprendido, balbuceó y se retiró. A solas, el duque dio un paso hacia ella. «Es usted la mujer más exasperante que he conocido. Lo tomaré como un cumplido». Su boca se curvó, pero la sonrisa fue fugaz. «Croft es un buen hombre. No puedo culparlo por ver su valía, pero le pido, no exijo, no espero, que me dé tiempo. Semanas, meses, el tiempo que necesite. Permítame demostrarle que puedo ser más que el hombre que hizo aquella arrogante declaración». Helena lo estudió. La altivez había desaparecido. En su lugar había algo más crudo, más incierto. Ella había querido que él se ganara el derecho a cortejarla. Quizás estaba empezando a hacerlo. «Muy bien», dijo ella. «Puede visitarme, pero no seré apresurada, no seré manejada, y no toleraré más espectáculos públicos». El duque exhaló. La tensión, abandonando sus hombros. «Tiene mi palabra». Salió de Ashworth Hall con un paso más ligero que con el que había entrado. Esa noche, se sentó en su estudio y escribió otra carta. Esta no era para Helena, sino para sí mismo. Un ajuste de cuentas privado sobre su propia transformación. No sabía si ella llegaría a amarlo, pero por primera vez en una década, tenía esperanza. Helena, mientras tanto, escribió una carta propia a Julian Croft. Le agradecía su amistad
y de manera amable pero firme cerraba la puerta a cualquier otra cosa. No le daría falsas esperanzas. No lo usaría como un refugio. Su futuro, fuera cual fuera, sería suyo para construirlo. Sexta parte, la retractación pública. La temporada social de Londres estaba en pleno apogeo, y la memoria de la alta sociedad era larga. Los susurros de la humillación del duque en su propio baile habían circulado durante semanas, adornados con cada repetición. Algunos decían que la señorita Helena Ashworth se había reído en su cara. Otros afirmaban que había huido del salón de baile llorando. Pocos sabían la verdad, pero todos estaban ansiosos por el siguiente acto. Sucedió en una gran reunión organizada por la marquesa de Bexley, un evento abrumador de plumas de avestruz y broches de diamantes. Los Ashworth asistieron. Su presencia era un testimonio de la obstinada esperanza del conde de que su hija menor aún pudiera reparar el daño que había causado. El duque de Warrington llegó tarde. Su entrada provocó un cambio perceptible en la atención de la sala. Se movió entre la multitud con determinación. Su alta figura se abrió paso hasta donde estaban los Ashworth. Helena lo vio venir y se preparó. Se detuvo ante ella, pero en lugar de hablarle solo a ella, alzó la voz, no gritando, sino proyectando con la claridad de un hombre acostumbrado a llamar la atención. «Damas y caballeros, si me permiten un momento». La sala se silenció. Los abanicos se detuvieron. La marquesa parecía intrigada. Hace algunas semanas, hice una declaración que ha sido ampliamente discutida. Dije que me casaría con cualquier hija que el conde de Ashworth seleccionara, como si una esposa fuera simplemente un nombramiento para un puesto. Esa declaración fue arrogante, desconsiderada y falsa. Me retracto por completo. Murmullos recorrieron la asamblea. El conde parecía que iba a ahogarse. Helena permaneció perfectamente quieta. El duque se volvió para mirarla directamente. «Señorita Helena Ashworth, no le pido que acepte una propuesta fundada en la conveniencia. Solo le pregunto si consideraría mi cortejo, si está dispuesta, y solo si está dispuesta. No busco una duquesa, la busco a usted». El silencio fue ensordecedor. Todos los ojos de la sala se fijaron en Helena. Sus hermanas la miraban boquiabiertas. Su madre apretaba sus sales aromáticas. Helena sintió el peso de 100 miradas. Quería huir, desaparecer en la noche como lo había hecho a caballo tantas veces, pero ya no huiría más. Hizo una reverencia, un gesto de compostura más que de sumisión. Su gracia, sus palabras son apreciadas. Requiero tiempo para considerar tal petición. Si sus intenciones son sinceras, me concederá ese tiempo. Una inhalación colectiva. No había aceptado, no se había desmayado. Con tranquila dignidad, se había negado a ser apresurada, incluso ante una declaración pública. El duque se inclinó. «Tendrá todo el tiempo que desee». Helena se dio la vuelta y caminó hacia la terraza. La multitud se abrió para ella, los susurros arremolinándose a su paso. No miró hacia atrás. Afuera, el aire de la noche enfrió sus mejillas acaloradas. Se aferró a la balaustrada de piedra y respiró profundamente. Unos momentos después, oyó pasos. «Me ha seguido», dijo sin volverse. Quería asegurarme de que estuviera bien. El duque se mantuvo a una distancia respetuosa. «Sé que prometí no más espectáculos públicos». Eso no fue un espectáculo, fue una corrección. Necesitaba deshacer el daño que causé con mi primera declaración. Helena se volvió para mirarlo. La luz de la luna plateaba sus facciones, suavizando su severidad. Hablaba en serio ahí dentro. Cada palabra. Ella buscó artificio en su rostro y no encontró ninguno. «No confío fácilmente. He sido manejada y manipulada por mi familia durante años. No seré manejada por un esposo». «No querría una esposa que pudiera manejar», dijo el duque. «Querría una compañera». La palabra quedó suspendida entre ellos. Compañera, no posesión, no función. «Entonces, demuéstrelo», dijo Helena. «No con grandes gestos, no con proclamaciones públicas. Con tiempo, con honestidad, con los pequeños actos sin glamour que me muestren quién es usted cuando nadie está mirando». El duque asintió. «La visitaré mañana, no como un duque cortejando a una debutante, sino como un hombre que visita a una mujer que espera conocer».
La dejó en la terraza, y Helena permaneció allí, mirando las estrellas. La esperanza era algo frágil, pero la sintió agitarse de todos modos. Dentro del salón de baile, los chismosos se alimentaban de los acontecimientos de la noche. Lady Jersey lo declaró lo más divertido desde el divorcio de Byron. El conde de Ashworth estaba en un rincón, sus ambiciones completamente confundidas. Margaret y Catherine, quizás por primera vez, miraron a su hermana menor con algo parecido al asombro. Julian Croft, que había observado la escena desde la sala de juegos, levantó su copa en un saludo silencioso. Había perdido, pero había perdido ante una mujer que conocía su valor. Había destinos peores. Séptima parte, la elección ganada. La primavera dio paso al verano. El duque visitaba a Helena en Ashworth Hall 3 veces por semana, y cada visita era un asunto sin pretensiones. Caminaban por los senderos, discutiendo de todo, desde la rotación de cultivos hasta la nueva novela que circulaba en Londres. Él le habló de su niñez, de un padre severo y una madre gentil que había muerto demasiado joven. Ella le habló de su propia soledad, la hija menor en una casa que valoraba el matrimonio por encima de la sustancia. No le llevaba regalos, no recitaba poesía, se presentaba con regularidad y sin alardes, y la escuchaba cuando hablaba. Una tarde, se encontraron con Julian Croft en un camino rural. El encuentro podría haber sido incómodo, pero Croft sonrió y se quitó el sombrero. Su gracia, señorita Helena, un buen día para un paseo. Ciertamente, dijo el duque. Espero que esté bien, señor Croft. Bastante bien. Viajaré al norte pronto. Hay una finca en Yorkshire que requiere un administrador, un nuevo comienzo. Su mirada se detuvo en Helena, suave con lo que podría haber sido arrepentimiento. Le deseo toda la felicidad. Y yo a usted, dijo Helena. Lo decía en serio. Mientras seguían caminando, el duque guardó silencio. Es un hombre decente. Lo es. Pero no era el hombre para mí. ¿Y ha decidido? Preguntó el duque, con la voz cuidadosamente neutral. ¿Quién podría ser el hombre para usted? Helena dejó de caminar. Estaban al borde de un prado, las flores silvestres ondeando con la brisa. He decidido que no me casaré por deber. No me casaré para escapar. Si me caso, será porque he encontrado a alguien que me ve, que realmente me ve, y valora lo que ve. El duque se volvió hacia ella, sus ojos oscuros e intensos. Veo a una mujer que lee tratados de agricultura en bibliotecas polvorientas, que monta a horcajadas cuando nadie la ve, que me desafió frente a toda la alta sociedad y luego se alejó, dejándome para que la siguiera. Veo a una mujer feroz y reservada y completamente diferente a cualquiera que haya conocido. Y veo a la única mujer que quiero. A Helena se le cortó la respiración. Dijo que no le importaba con qué hija se casaba. Fui un necio. Me importó desde el momento en que entró tarde, cubierta de barro, y se negó a hacer una reverencia bonita. Me importó incluso cuando no quería admitirlo. Ella lo miró, al duque de Warrington, un hombre de riqueza y poder y orgullo exasperante, y vio la vulnerabilidad bajo la armadura. Se había ganado este momento. Había cambiado, no porque ella lo exigiera, sino porque él había elegido hacerlo. Entonces, pídamelo como es debido, dijo ella. Aquí, ahora, no como un duque, solo como un hombre. Él tomó su mano, sus dedos estaban firmes, pero su voz no. Helena Ashworth, ¿se casaría conmigo? No porque sea conveniente, no porque su padre lo apruebe, sino porque la amo y pasaré el resto de mi vida ganándome el privilegio de su respeto. Ella sonrió, la primera sonrisa verdadera y sin reservas que le había dado. Sí, me casaré con usted, porque lo elijo a usted, no su título, no su riqueza, a usted. Él no la abrazó efusivamente. Estaban en un camino público, y la propiedad aún se mantenía. Pero su mano se apretó sobre la de ella, y la mirada que intercambiaron dijo más que cualquier abrazo. La boda tuvo lugar en la iglesia del pueblo, pequeña y tranquila, solo con la familia y un puñado de amigos cercanos. Margaret fue la dama de honor. Su envidia anterior se había disuelto en una alegría genuina. Catherine lloró felizmente. El conde y la condesa, todavía desconcertados por el giro de los acontecimientos, lograron parecer adecuadamente orgullosos.
Helena llevaba un vestido de seda azul oscuro, del color de un cielo crepuscular, y un ramo de flores silvestres del prado, donde él le había propuesto matrimonio. El duque estaba en el altar, su expresión de asombro silencioso, como si no pudiera creer su suerte. La recepción se celebró en Warrington Chase. El salón de baile que una vez fue testigo de su desafío, ahora albergaba su triunfo. Bailaron el primer vals, y esta vez ella no se apartó antes de que terminara la música. Estaba pensando, murmuró él, sus labios cerca de su oído. En ese día que entraste tarde, me miraste como si fuera una interrupción. Usted fue una interrupción, dijo ella sonriendo. Y sigue siéndolo, una muy bienvenida. Él se rió, un sonido genuino que atrajo las miradas de los invitados. El duque de Warrington riendo en el baile de su propia boda. La alta sociedad hablaría durante semanas. Al final de la velada, estaban juntos en la terraza, mirando los jardines iluminados por la luna. Las mismas estrellas que ella había contemplado en una terraza de Londres meses atrás, ahora colgaban sobre su hogar. Hablaba en serio ese primer día, dijo el duque en voz baja. Dije que me casaría con cualquier hija que el conde eligiera, pero el conde no la eligió a usted. Usted me eligió a mí, y eso ha marcado toda la diferencia. Helena se apoyó en él, su mano descansando sobre su corazón. Era usted un noble muy arrogante, y usted era una hija menor muy tardía y muy embarrada. Él le dio un beso en el pelo. Gracias al cielo por eso. Se quedaron allí, envueltos en la quietud, hasta que los últimos invitados se marcharon y la música se desvaneció. El futuro se extendía ante ellos, no como una transacción, no como un deber, sino como una asociación forjada a través del desafío y el cambio. Había llegado tarde, y había llegado justo a tiempo.